Estamos con una invitada que nos visitó antes, que es una economista de nuestra casa, del Departamento de Economía, una compañera también de cátedra, becaria doctoral, todo, magíster, para hablar de economía. Estamos con Lucía Díaz. Hola Lucía, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas tardes. No, gracias a vos por la invitación. No, de nada. Quería hablar con alguien, con un economista, por las medidas económicas de el nuevo ministro de Economía, de Toto Caputo, donde representa al gobierno de Javier Milei, donde decíamos que iba a terminar con la casta, y decíamos que me parece que estas medidas no es necesariamente le hacen algo a la casta, sino todo lo contrario. Pero bueno, íbamos a hablar ahora, si te parece, escuchamos cómo fundamentó el ministro estas medidas. A ver, vamos a escuchar la primera parte, por lo menos para que nos expliques qué quiere decir. Precios reprimidos en energía, en tarifas, en el dólar, que se están pagando entre la mitad y una quinta parte de su valor real. Deudas de más de 400.000 millones de dólares entre pasivos del Banco Central, deudas del Tesoro, deudas con importadores, utilidades retenidas y deuda con organismos multilaterales de crédito. Bueno, hasta acá dijo precios reprimidos. Eso significa que tendrían que tener un valor mayor del que tienen, ¿no? Eso es lo que... Sí, lo que están apuntando es a sincerar los precios, ¿no? A ver, digamos, venimos de muchos años ya de inflación, de mucha inflación, y que no todos los precios van subiendo de la misma manera y en el mismo momento. Y, digamos, con distintas políticas que ha llevado, sobre todo el último gobierno, de congelar ciertos precios, de más que nada precios que hacen que también movilicen otros productos, otros precios, nada más ni nada menos que como es la nafta, ¿no? Que, digamos, ese precio que está atado al dólar oficial y que ese precio, digamos, también es un parámetro para los demás, la demás formación de precios, porque el combustible, digamos, es necesario para toda la cadena de producción, básicamente, y hasta para los distintos servicios. Con lo cual, al teníamos un tipo de cambio oficial con una brecha bastante elevada frente al tipo de cambio blue, que mayormente se conoce, obviamente había precios que estaban como atrasados o reprimidos. Y bueno, frente a esta nueva devaluación y a esta liberación de precios cuidados, por ejemplo, que aparentemente los van a sacar, y sí, digamos, hay precios que estaban atrasados o que estaban más controlados en su alza, porque los precios cuidados eran eso. Activamente lo controlaban con que los sancionaban, si no, me acuerdo que Moreno salía a cazar a los empresarios, los reunía, les decía cómo los retaba. Bueno, Moreno en el gobierno anterior, ¿no? En este gobierno lo hacían distinto, pero Massa hizo eso, contuvo mucho. ¿Y qué pasa cuando vos liberás los precios? Primero hay caos, como está pasando ahora, que no hay precios. O sea, lo que generó estas últimas medidas que menciona es que no se sabe cómo va a seguir. Entonces muchos especulan con que, bueno, la devaluación, con la inflación, entonces remarcan precios. Hay algunos que directamente no pueden ponerlos porque no saben qué va a ocurrir. Insisto, no todas las cosas van a poder aumentar o en la misma proporción. Claro, porque los sueldos no se actualizan. Es rarísimo porque las medidas, eso que aumentan, liberar los precios, suben, pero diría Milei que la mano invisible del mercado hace que se paren solos. O sea, si la gente no puede, por lo menos los alimentos, tal vez se genera, me pongo a pensar, una sociedad más desigual todavía. Totalmente. Donde el que tiene ingreso en dólares o el que tiene un ingreso que puede darse gusto de comprar otros productos va a poder adquirirlos, mientras que el que puede comprar hasta ahí nomás se queda hasta ahí nomás. Es que están apuntando evidentemente todas estas medidas a frenar la economía, o sea, a frenar la actividad económica, y que eso sería desacelerar la inflación. Como pasó, lo más reciente fue en la pandemia, no había actividad económica, mucha gente no salía a trabajar, no había ciertos servicios, no se brindaban, y la inflación se mantuvo más o menos porque no se consumía. Claro, no había consumo. Y tampoco había producción.
Claro, y ahí también, bueno, se da mucho, nos sinceramos que este gobierno Milei lo que proponía era el ajuste se da sobre el Estado. La primer medida de Caputo es que los contratos de un año del Estado no se continúen. O sea, cancela los contratos de un año. Afecta al Estado. Durante la pandemia, los que trabajamos en el Estado estuvimos bien. Cobramos sueldo y pudimos estar bien. Eso hay que decirlo. Pero la gente que tenía un trabajo privado, muchas veces tuvieron que cerrar, tenían que recurrir al IFE, y ahí la pasaron mal, y como vos decís, se detuvo todo, pero ahora se da vuelta, ¿no? El que está en el Estado está como más controlado y están despidiendo, y igual los privados no sé si están siendo beneficiados. No. Me parece que... y a su vez los más precarizados también van a ser, o sea, ninguna de estas medidas que anunciaron hasta ahora, o sea, también hay que decir, le tengo muy pocas esperanzas sinceras a estos planes que están planteando, ni siquiera planes, medidas. Sí. Puede que de acá en estos meses tomen medidas para lo que tiene que ver con los ingresos, como recién mencionabas vos, y bueno, como para contrarrestar un poco todo esto que está pasando. Claro, los jubilados ayer decían, ¿qué pasa? Pensiones, los distintos sueldos, hay que empezar a acordar seguramente paritarias con los distintos sindicatos, pero bueno, lo que más llama la atención es qué va a pasar con que encima suele decirse que son los gran parte de los votantes de Milei, que son los totalmente precarizados, los que no están en ningún, digamos, ámbito de laburo formal. A esos tampoco ninguna de estas medidas los está beneficiando en primera instancia. Bueno, vamos a seguir escuchando un cachito, retomar cómo fundamentaba. No sé si lo viste en vivo, pero fue como, ¿qué va a decir? Era como un miedo. Digo, ¿qué va a decir? Además que se demoró unas cuantas horitas. Sí. Después puse Gran Hermano, pero bueno, vamos a escuchar qué decía. Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación. Podemos, como dijo el presidente en su discurso, llegar a niveles de 15.000% anual. Para que se entienda eso en números, hablamos de que una leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en el lapso de un año. Nuestra misión es evitar esta catástrofe. Y para solucionar este problema, lo primero que tenemos que lograr es identificar, reconocer la génesis de este problema. Este es un punto central. Me voy a detener un poco aquí para explicar esto. Bueno, ahí seguía. No, sí, ahí lo paré, pero hablaba del déficit fiscal. Decía que el culpable de todo no era el dólar, sino que era el déficit fiscal, porque el Estado en 114 años que se lleva registro de eso, 113 gastaba más de lo que ingresaba. Entonces, ¿qué opinas de eso? Bueno, ahí también, tanto el discurso de Milei como de Caputo, las cifras que utilizan, los datos que utilizan, muchos de ellos no son verdaderos, y esta estrategia de maximizar o plantear un escenario... 15.000% de inflación. Claro, plantear algo que impacte, que está muy bien, digamos, es una estrategia válida en un discurso. ¿Para qué? Para que, bueno, si la inflación fue de en vez de 15 fue 1.000, bueno, decir, bueno, no estuvimos tan mal, ¿no? Sí, respecto al problema del déficit fiscal, es un problema, lo entendemos. Hay muchos países igual que viven con déficit fiscal y, digamos, no tienen tantos problemas macroeconómicos como Argentina. ¿No genera una deuda tener déficit fiscal? Obvio. O sea, que vos te das negativo. Es Obvio. como vos estás en una casa, gastás más de lo que... y se te va acumulando. El tema es eso, la acumulación, tantos años. Que creo que ya lo hemos charlado también la anterior vez, que tiene también que ver algo con más a largo de proyección de largo plazo, bueno, qué tipo también de producción tenemos. Porque evidentemente está ingresando por importaciones o por deuda o por distintos ítems, está ingresando menos plata de la que se está yendo, ¿no? Entonces, bueno,
ver también eso, qué hacemos para producir más, para producir o para poder equiparar eso. Lo que se está planteando ahora, evidentemente, no es tanto cómo producir o qué más, sino directamente recortar los gastos. Que en parte está bien, el tema es cómo y cuánto. O sea, para mí eso es lo fundamental. Aparentemente lo que ellos plantean es que sea drástico. El shock que no pudo aplicar Mauricio Macri, ahora volvió Toto Caputo y dice, ahora sí, ahora lo voy a poder hacer. Quizás tiene más legitimidad, mire, porque viene con un apoyo, la luna de miel que mencionábamos, que la gente, el 56% en el balotaje por lo menos lo votó y no despertó tanto rechazo como si pasaban otros recortes. Bueno, y seguimos con Lucía acá, estábamos comentando las medidas de Toto Caputo, cuáles nos faltaron, que nos afectan a todos nosotros, a la sociedad en general. Y estábamos viendo que nos faltaba, primero el tema de la pauta publicitaria. La pauta no le da más dinero. Salió a hablar Grabois, por ejemplo, que se convirtió dentro del peronismo en el que sigue hablando, el que no lo puedes callar tan fácilmente. Creo que mucho más importante que Massa no sé dónde está ahora, si se fue a Estados Unidos. Sí. Lo mismo, bueno, sí, Fernández, tanto Cristina como... Se lo ve más independiente a Grabois. Incluso estábamos hablando de los youtubers. Se hizo una cuenta de YouTube, Juan Grabois, y todas las notas que le hacen a él, lo sube a su YouTube. Así que eso está bueno a nivel comunicacional. Y él decía esto, que él está de acuerdo con que no haya pauta. Porque la pauta publicitaria significa yo te pongo plata, más en el nivel del periodismo, y estoy limitado para hablar mal de tal. Eso sucede también a nivel local. Es decir, no, pará, de este tema. Y se nota muchísimo en los grandes, en Buenos Aires, cuando hablan, no, pará, cuando hace humor. A mí me gusta ver a Tarico, por ejemplo, en TN, y cuando habla mal de alguno de que mete pauta, no, pará, no te rías de eso. Sí, a ver, digamos, yo creo que es dentro de las 10 medidas, es una de las que no mueve tanto la vara para ningún lado. O sea, es importante, sí, pero me parece que hoy por hoy, que en el contexto que estamos, o sea, yo no me detendría en eso. En los subsidios, en la quita de subsidios a los servicios públicos. Sí, y se ve la nafta, por ejemplo, que aumentó en una semana 100%, no sé, en la cura, 30-30. Sí, ya está, creo que Shell, las más privadas, o sea, las extranjeras, ya está al precio del dólar oficial. O sea, 1 litro de nafta, la premium. 800 pesos. Bueno, y lo llevó 800 pesos el oficial, más los impuestos. El impuesto B, que no lo sacó. Eso yo estoy esperando que Milei saque los impuestos, como dijo, pero por el contrario, no lo sacó, sino que volvió a poner el impuesto a las ganancias que había sacado Massa. Lo que pasa también, bueno, con respecto al dólar, el tipo de cambio no lo puede liberar así tan fácilmente, ni sacar los impuestos tan rápido, porque no tenés dólar. Entonces la gente, o sea, se va a ir al dólar a seguir comprando, y así desabastecemos. No, y otra cuestión, el tema de los subsidios, me parece que eso es algo que atraviesa toda la sociedad. Ahí sí que el tema de los servicios, todas las personas, digamos, necesitan, pero siempre terminan perjudicando a los que menos tienen, y esa es la lógica que tiene el subsidio. Ahora, seamos conscientes que del gobierno de Macri, lo siguió después Massa, de empezar a revisar, a ver cómo poner escalones de subsidios y quién realmente lo necesita y quién no. Sí, también el transporte público, por ejemplo, en Bahía Blanca es el colectivo más caro del país. Es impresionante. Donde en Buenos Aires vos vas a dar 60 pesos y acá te sale 300 pesos. Y decís, ¿por qué es tan injusto? ¿Y por qué está tan mal repartido? Y en eso, bueno, por ejemplo, Schiaretti decía eso, que en Córdoba ustedes porteños tienen subsidio y nosotros no. O sea, también hay parte de verdad o parte de decir, mira, acá hay una injusticia. No, totalmente. Que el gobierno anterior no la corrigió, porque siguió... No, respecto al transporte no lo han corrigido. Sí empezaron a corregir el tema de los subsidios a la luz y al gas. Que eso sí me parece apropiado. El tema es que como todavía no dijeron igual cómo se va a implementar, entonces eso genera una incertidumbre impresionante, porque dijeron que a partir del 1 de enero los van a sacar. ¿Cómo? ¿De una? ¿Escalonados?
a todos se los van a sacar. Algunos ya no los tenían igual, las clases más altas no los tienen. No, los que no declaraban. Entonces, ¿cómo lo van a implementar? Yo creo que ahora hay que esperar a ver cómo van a ser realmente el fino de cada medida. El tema es que la improvisación que están manejando y estos mensajes así grabados y demás, y que van pasando los días y va generando esta burbuja de incertidumbre que, sumado a que es diciembre, fin de año, es difícil sostener esto. Bueno, ayer le preguntaban en A Dos Voces en TN, Marcelo Bonelli y Alfano le preguntaban a Caputo, ¿cuándo va todo este sacrificio que estamos haciendo todos? ¿Cuándo va a salir adelante la Argentina? ¿Y qué dijo Caputo? Ya él aprendió porque él estuvo en el gobierno de Macri. Dijo, no me hagas dar una fecha porque dijimos la segunda mitad del año con Macri y nunca llegó. Entonces yo no te voy a decir, capaz que son 2, 3 años, capaz que no lo ves nunca. Pero hay que ver hasta dónde aguanta también la gente, ¿no? Y yo creo que el mayor desafío es ese, cuánto tenemos para aguantar todo este ajuste. Recién charlaba un poco ahí con nuestros compañeros en el gabinete. Algo que también me parece que pasa, algo social, desde la pandemia quebró esto de... Argentina siempre se ha caracterizado por esa movilización popular y en las calles. Y yo creo que para mí en pandemia eso un poco se quebró. La últimas grandes movilizaciones que lograron, digamos, torcer un poco el rumbo que venían siguiendo políticamente fue el 2019 con Macri, con las reformas que querían hacer con las jubilaciones, y después la gran mayoría son todas las que tienen que ver con el feminismo. Pero después del 2019 para acá, pandemia de por medio, las otras movilizaciones en realidad fueron muchas, que ahí creo que fue el germen de lo que ganó Milei. ¿Se acuerdan que eran las movilizaciones en contra del gobierno que no los dejaban transitar? Bueno, la pandemia, o sea, sí, los anti-cuarentena. Eso. Anti-cuarentena. Bueno, en ese caso, también fue como una injusticia y la gente salió. Yo me acuerdo un montón también el tema de las desapariciones en pandemia, los asesinatos en pandemia del gobierno, donde los que lo denunciaban era Milei, Villarruel, más allá de la política de derechos humanos de la dictadura. Pero el resto es como que había una alianza entre las dos fuerzas políticas, entre el peronismo y el PRO, donde estaban de acuerdo, y los únicos antisistema, bueno, la izquierda aliada al peronismo, antisistema era Milei y todos los libertarios. Entonces sí, ahí se veían, bueno, se ven en la plaza, no tuvo 1 millón, esperaban 1 millón de asistentes y pusieron parlantes desde la mitad de Plaza de Mayo para atrás y no había nadie ahí, eran miles, 30.000 ponele. Sí, y también capaz que por la virtualización, capaz que está de otro lado, cambió la sociedad. Es que, o sea, Milei ganó por las redes sociales, o sea, y eso no lo vieron venir ningún partido político. El público clásico. Joven, claro. Sí, que la otra vez comentaban en varias editoriales, o sea, ese grupo joven, que también es un porcentaje mínimo de la sociedad que fue a votar, pero bueno, por ahí eso se replicó en otras edades. Esas personas que por primera vez iban a votar, que les mataste los 2 años más lindos de tu vida de la adolescencia, encerrados en pandemia. Y ellos no, ¿con quién se lo agarraron? Y se lo agarraron con el que estaba responsable del país. Obviamente, es una visión, o sea, no se detuvieron a ver qué pasa en otros países, que era algo, en realidad, un contexto más mundial. Pero bueno. Y Alberto tampoco estuvo a la altura de... ¿Te das cuenta? Estaba contando al principio cuando Cristina le pasa el mando a Milei, sí, quedó totalmente protagonista, y Alberto Fernández entró y se fue, volvió a entrar, le dio y se fue. Es como que tampoco había una conexión, y ni hablar los casos de desprecio a la gente cuando no te dejaba circular, por más que en todos los países no se podía, mientras él hacía fiestas en la Quinta del Olivo. Creo que eso desprestigió muchísimo su imagen y eso fue en picada, digamos. La imagen, la credibilidad del gobierno, con Massa se piloteó, pero no. No. Y ahora tenemos, ¿cómo ves el futuro? Ahora para cerrar. Y uno siempre trata de ser esperanzador o optimista, es muy difícil, realmente a nivel personal
lo veo muy difícil, me cuesta sobrellevar esto. Pero bueno, nada, creo en la sociedad argentina también de eso de aguantar un poco y de la movilización, de que no nos vamos a poder dejar que nos pisoteen tanto. Tengo muchas dudas, más dudas que certezas. No lo sé, la verdad. Sí creo que hay que reconfigurar un montón unas cuestiones políticas. O sea, pues la gente no cree ya más en eso. Entonces, no sé, hay que empezar a no tanto a salirse un poco de la zona de confort, de lo que creíamos que ya era así y no iba a poder cambiar, y empezar a leer mejor un poco la sociedad, acercarse escuchar más, a la gente. sí, y como nosotros como investigadores, como docentes, bueno, salir un poco de esta burbuja y empezar a ver, tener más contacto con la gente, digamos que... Sí, es importantísimo eso que a veces falta. Por eso también creo que al irse y tratar de una imposición cultural, a veces la gente quería otra cosa y se demostró con lo que capitalizó y agarró Milei, pero bueno, las medidas económicas. Bueno, Lucía, gracias por venir. No, muchas gracias, sos bienvenida acá siempre. Nos encanta tener tu palabra, representando también el Departamento de Economía, el IES y demás. Y bueno, nos vamos con rock, no sé si era La Renga o Charlie. Y nos vemos que sea rock. el próximo jueves, sí. Adiós.